bloque anterior que empezamos preguntándole a Julio cuáles eran las dificultades que encontramos los seres humanos para dialogar, él nos decía que fundamentalmente era el egocentrismo, ¿no? Es encerrarse, esas posiciones irreductibles y que nos llevan a enfrentarnos con los demás, ¿no? Es decir, a tratar de imponer nuestra verdad. Y nos decía también que en el diálogo ganan las dos partes. En la discusión hay uno que pierde seguro, a mi entender creo que pierden los dos, digamos, en definitiva a la larga. Y decía de buscar los puntos, más que estarse enfrentándose y tratándose de imponer sus posiciones irreductibles, tratar de partir de puntos en común y desde ahí construir ese proyecto en busca de la verdad, es decir, ese consenso, partir de los puntos en común. Esto para los argentinos, Julio, ¿qué nos puedes decir ya un poquito bajando, aplicándolo a nuestra realidad? Yo creo que el país nació un poco bajo el signo de la cultura del O. Los primeros antagonismos son de los primeros años de la República. Sí. Saavedristas, morenistas, claro. Después fue la lucha entre los caudillos y el gobierno central. Después fue la lucha entre el federalismo y el unitarismo. Después fue la lucha inacabable de facciones. Esto ha sido una marca en las últimas décadas, desde mitad del siglo pasado, era peronismo, antiperonismo. Yo creo que eso no nos ha hecho ganar espacio, eso nos ha complicado la vida. Cuando surge esto, hay que tener en cuenta, y para decir esto vuelvo a repetir lo que dije al comenzar el programa, quisiera ser lo más prudente posible para no crear ni herir susceptibilidades. Pero hay que tratar este tema. En el fondo hay una tendencia hegemónica. En el fondo, cuando hablamos de egocentrismo, etnocentrismo, estamos hablando de una tendencia hegemónica. Es casi normal que pretendamos que nuestro grupo sea el que maneje la situación. Es casi normal. Pero esto ha tenido un trasfondo social, cultural, que viene desde muy antes, desde muy antiguamente. Cuando se cultivó el paternalismo, cuando se cultivó el poder absoluto del señor feudal, la gente estaba acostumbrada a vivir de una manera en la que se dependía de la autoridad. Era tiempo de hegemonía muy clara. Hegemonía religiosa, hegemonía política. Lo que pasa es que el mundo ha ido cambiando y en esto la cultura misma que ha ido creando instrumentos de manejo y de transformación de las leyes de la naturaleza o de los efectos de las leyes de la naturaleza, le ha ido dando al hombre una conciencia nueva de sí mismo. Y de aquella condición en que se aceptaba el paternalismo, yo estoy leyendo una novela de principios del siglo XIX en la Argentina, de Florencia Bonelli, y bueno, que el padre todavía decidiera con quién se iba a casar la hija era normal. Eran épocas de hegemonía. Los padres mandaban en forma absoluta. Yo no estoy diciendo de que hoy los padres no deben mandar, pero de que hoy se ha complicado el ejercicio de la autoridad porque ha cundido en toda la sociedad un sentimiento diferente, es verdad. Ahora todo el mundo quiere ser escuchado, bien o mal, pero todo el mundo quiere ser escuchado. Todo el mundo quiere ser partícipe de las tomas de decisiones, bien o mal, pero esto es una realidad social actual. Hemos pasado de una época de hegemonías, hegemonía de las mayorías, por ejemplo, a un mundo pluralista donde todos queremos tener el derecho de hablar y ser escuchados. Esto cambia totalmente el panorama. En un mundo donde se vivía
plenamente el sentido de la hegemonía, era entendible la discusión. Ganaba el que tenía más fuerza. En un mundo pluralista, donde hay conciencia crítica, donde hay necesidad de ser escuchados, donde hay conciencia de la igualdad de derechos de todos, se pasa a una situación distinta. Y entonces se necesita un cambio de mentalidad para poder vivir adecuadamente desde el punto de vista familiar, escolar, institucional, para poder vivir adecuadamente en este nuevo clima de pluralidad en el que hemos entrado. Lo cual está reclamando naturalmente que en lugar de discutir o de imponer, hagamos lugar a que se pueda escuchar y a que se pueda en alguna medida consensuar. Yo creo que estamos en una gran época de cambio. En la Argentina hemos vivido habitualmente en tiempos de hegemonías. Es momento ahora de que repensemos, tenemos que llegar a un tiempo en que cambie nuestra actitud porque la realidad social, política, cultural ha cambiado. Y el pluralismo nos exige que actuemos de otra manera. Esto sería la tendencia a un cambio de cultura en la que pasaríamos de la cultura del o, vivir oponiéndonos o contraponiendo ideas, sistemas, proyectos, contraponiéndolos, al momento en que podamos integrarlos para que el proyecto nos represente de alguna manera a todos. Y en esto quisiera agregar una pequeña bajada a tierra en lo más cercano. Un colegio donde se tiene la mentalidad de que el colegio es de los adultos que dirigen el colegio, no va a funcionar bien. Pero tampoco va a funcionar bien el colegio si se educa con la mentalidad de que los protagonistas son los chicos y el colegio de alguna manera les pertenece a los chicos. No, el colegio es de todos. Sin los adultos no tendría sentido el colegio, sin los chicos tampoco. Pero es de todos, no es ni de los adultos ni de los chicos. Y el peligro está en que podamos pasar de una época en que el colegio era de los adultos a una época en que el colegio de hecho pareciera que pasa a ser de los alumnos. Y lo mismo el hogar. El hogar no es simplemente el de papá y mamá, el hogar es también el de los hijos. Pero si hacemos que sea el hogar de los hijos, privilegiándolos de tal manera que los adultos perdemos nuestro lugar, estamos nuevamente cometiendo un error porque estamos desequilibrando la posibilidad de dialogar y de encontrar un consenso que nos permita avanzar en forma sostenida. Terminamos esta reflexión que ha querido tocar de alguna manera lo que ha sido la historia de la Argentina con respecto a esta cultura del O en lugar de la cultura del I, diciendo, el nuestro es tiempo de consenso. El cambio de cultura está reclamando que descubramos cómo se vive en un ámbito de consenso. Es todo un cambio.